Cuando era niña me perdí en el bosque. Mis padres y yo vivíamos en una pequeña cabaña al oeste de Bluning. Era por ello por lo que mi madre me prohibía salir sola. Pero mientras estaba jugando en la entrada de casa, me pareció ver un ave de fuego que se dirigía al bosque a toda velocidad. Mi curiosidad infantil se activó de inmediato y corrí en aquella dirección para no perder de vista al inquietante animal. Pero era imposible mantenerle el paso a una criatura voladora que no tenía que apartar ramas y arbustos. Pasó bastante tiempo hasta que me rendí y dejé de correr. Entonces me di cuenta de que estaba perdida. Aquella parte del bosque no me resultaba familiar, los árboles eran más altos y los arbustos más espesos. Podía escuchar el ruido del agua caer, así que lo seguí. Era una pequeña cascada que desembocaba en una laguna cristalina. Había peces de diferentes colores, ranas que croaban y saltaban entre los nenúfares. Me senté en la orilla a mirar mi reflejo mientras lloraba desconsolada por la desventurada situación en la que me hallaba. De pronto, sentí algo aterrizar en mi cabeza. Era una mariposa. Al cabo de un momento, un par más se acercaron y se posaron en mis hombros. Un rato después, había una docena de ellas que revoloteaban a mi alrededor. Hubo un silencio anormal. Tardé un momento en darme cuenta de que el agua había dejado de caer. Miré fijamente el lugar donde estaba la cascada. El agua ocultaba una cueva con enredaderas en forma de cortinas en los extremos. Hubo un brillo multicolor de manera repentina. Me froté los ojos llenos de lágrimas para observar mejor lo que estaba pasando al otro lado de la laguna. El punto brillante se hacía cada vez más grande, hasta que pude distinguir de lo que se trataba. Era una especie de máscara luminosa. La portaba un individuo delgado y de armadura de cuero ceñido. Llevaba una capa verde esmeralda y un bastón largo. Además, había un libro atado a su cintura. Mientras caminaba hacia mí, unas rocas salían del agua formando un camino con cada uno de sus pasos. Su máscara parecía hecha de la corteza de un árbol, pero algo místico hacía brillar las marcas con la forma de los patrones de las alas de las mariposas, que retozaban por doquier. Cuando el extraño personaje se acercó lo suficiente, las mariposas se dirigieron a él como abejas a la miel. Se agachó delante de mí y con una dulce voz dijo: «Debes estar perdida, pequeña». Era una voz femenina, tan calmada y apaciguadora que me reconfortó escucharla. Asentí y las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. «No te preocupes, te ayudaré a regresar a casa, las mariposas te guiarán, ellas conocen hasta el último rincón de este bosque», repuso la mujer enmascarada. Levantó su bastón y lo dirigió hacia la espesura. Las alas de las mariposas adquirieron un brillo multicolor como el que desprendía la máscara de la intrigante mujer. Se formó un puñado luminoso y entonces la enmascarada me tendió una mano para ayudar a levantarme. Me indicó que fuera hasta las mariposas. Estas volaban a un ritmo tal que parecían ir al compás de mis pasos. No se acercaban ni alejaban más de lo que era prudente para no perderlas de vista. Un rato más tarde, con los últimos rayos del sol, pude distinguir una columna de humo a lo lejos. Corrí en aquella dirección con las mariposas frente a mí, hasta que de pronto atravesé unos arbustos a toda velocidad y entonces las mariposas se habían ido. Pero en su lugar tenía la figura de mi madre con rostro de preocupación recostada sobre el marco de la puerta trasera. Al verme, corrió hacia mí, abrió los brazos y me recibió con lágrimas en los ojos. Por supuesto, yo sollozaba igual o con más ganas que cuando me di cuenta de que estaba perdida. Mi padre había salido al bosque a buscarme y llegó muy entrada la noche. Pensé que al verme iba a arremeter con regaños. Pero al igual que mi madre, me tomó en sus brazos y me decía lo preocupado que estaba al pensar que algo me había pasado. Mis padres me acompañaron, uno a cada lado de mi cama, hasta que me quedé dormida. Supongo que querían cerciorarse de que no volviera a perderme. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté sobre la mujer enmascarada a mis padres. Mi madre se rió, pero se detuvo cuando vio la cara de mi papá. Mi mamá vivió en la ciudad casi toda la vida, hasta que conoció a mi papá y se mudaron a su vieja cabaña en el bosque. Al parecer, según una antigua leyenda de la zona, aquella mujer que yo había descrito se trataba de un espíritu del bosque. Mi padre, al criarse en aquellos bosques, profesaba un gran respeto hacia él, y por ello aquella misma tarde organizó un ritual de agradecimiento al bosque y sus espíritus.